la última semana, bueno, el último día, perdón, fue lo referente a al osteoblasto, ¿no? Cómo eran sus funciones del mismo. Hoy vamos a platicar cómo se lleva a cabo la osificación. La osificación del hueso la osificación del hueso se puede dar de dos maneras. La llamada intramembranosa y la endocondral. Esto va relacionado sobre todo a cómo el hueso utiliza algunos mecanismos para formarse. No es que vayamos a clasificar, digamos, en las etapas del adulto, que este es un hueso endocondral, este es un hueso intramembranoso, no, al final de cuentas, en la edad adulta, todos los huesos entran, se clasifican como uno solo, y aquí lo que estamos diciendo es de qué manera el hueso se va va a adquirir la matriz, se va a formar la matriz mineralizada que necesita para tener esa estructura de resistencia y de dureza. Y aparte existirá el proceso de crecimiento, el crecimiento del hueso. El hueso puede crecer por un proceso de aposición, se quiere decir que el periósteo y el endósteo van a proporcionar células para que el hueso crezca a través del hecho de agregarle nuevas células y también digamos que de esa forma es como va a desarrollarse, ¿no? Por un proceso de aposición. Esta es la forma en cómo crecerá el hueso. A través de la aposición y la osificación puede ser intramembranosa y endocondral. Bueno, entonces, ¿en qué consiste? La osificación intramembranosa inicia aproximadamente en la 8ª semana de gestación. Se da principalmente en los huesos del cráneo y lo que se va a crear, se va a formar, es que en una parte, vamos a dibujar lo que aparentemente fuera un hueso parietal. Este sería nuestro hueso parietal. Este es la zona que va a ocupar ese hueso parietal. Bueno, lo primero que sucederá es que migrarán o viajarán algunas células hacia un punto determinado de esta zona donde está el hueso parietal. Y estas células, que son ovoides, se colocan todas juntas. Ese primer grupo de células van a ser de tipo mesenquimatoso. Van a ser células mesenquimatosas. Células mesenquimatosas. Y estas células mesenquimatosas, más o menos, van a ser modificadas por una sustancia que va a incidir sobre ellas, que es una hormona de diferenciación llamada CBFA.
que son de las proteínas morfológicas, CBFA, que son de las proteínas morfológicas que hablamos al principio cuando hablamos de la matriz del hueso. Y entonces esta sustancia va a condicionar que las células mesenquimatosas se diferencien y se conviertan en unas células alargadas. ¿Sí? Y todas estas células alargadas se van a llamar células osteoprogenitoras. Entonces, el siguiente son las células osteoprogenitoras. Posteriormente, estas células osteoprogenitoras van a diferenciarse en los osteoblastos, que son los que se encargan de sintetizar la matriz cartilaginosa. ¿Sí? Se forman los osteoblastos. Entonces, primero las mesenquimatosas llegaron, formaron un punto de reunión. Esas células mesenquimatosas se diferencian en osteoprogenitoras y las osteoprogenitoras se van a diferenciar en osteoblastos. ¿Vale? Y esas células osteoblásticas van a sintetizar. ¿Recuerdan qué es lo que van a empezar a producir esas células osteoblásticas? Matriz. Exactamente, la matriz media. Entonces, esto que vemos aquí se deposita y ya estamos generando la matriz, en este momento todavía es una matriz no mineralizada. ¿Sale? Es una matriz no mineralizada. Se genera la matriz no mineralizada que posteriormente que posteriormente los osteoblastos liberarán una sustancia que se llama fosfatasa alcalina para generar la mineralización. Entonces, cuando ya se inicia estos procesos, ya tenemos una mineralización. Todo esto se va a llamar como un centro de dosificación. Un centro de dosificación. Entonces, cada uno de los huesos de nuestro cuerpo que tienen este desarrollo intramembranoso van a generar un centro de osificación. Cada hueso parietal se va a formar un centro de osificación. Los temporales, el frontal, el esfenoides, el occipital, van a generar sus centros de osificación. Y de allí, pues el omóplato, los huesos de la cara, todos ellos tendrán un centro donde iniciará esto. Células mesenquimatosas, osteoprogenitoras y osteoblastos, que posteriormente iniciarán la mineralización, y con el tiempo esa mineralización va a permitir que se adhieran, ¿cómo se llama? Más, se mineralice, sí está viendo la pantalla, ¿verdad? Se mineralice la matriz y por lo tanto se forma el centro de dosificación. Fíjense que antes de que llegara el ultrasonido como un método para la valoración de los productos de la concepción del embarazo, se utilizaba de una forma excepcional cuando había ciertas dudas de cuánto tiempo tenía de desarrollo un bebé, un producto de gestación. Se le tomaba una placa radiográfica y lo que se buscaban eran los centros de dosificación, y dependiendo de cuántos encontráramos, ya calculábamos las probables semanas de gestación que tenía ese producto. Claro, se hacía en situaciones muy excepcionales,
sobre todo donde había una no correlación entre la fecha de última regla y el crecimiento uterino. Entonces hacías la exploración y te dabas cuenta que el útero estaba más pequeñito que la fecha de última menstruación de la paciente y refería, y si era importante porque habría que valorar algún riesgo en el producto de, no sé, retardo de crecimiento, alguna malformación, algún problema serio que requiriera la interrupción del embarazo, se hacían este tipo de estudios con la finalidad de calcular la edad gestacional de los productos, ¿no? Con el advenimiento del ultrasonido, todo esto ya se desechó y se hace a través de este proceso el cálculo de la edad gestacional del producto y otras cosas más. Bueno, entonces así se da lo que sería la osificación de tipo intramembranoso. Y claro, este hueso irá creciendo, se irá depositando más matriz, se irá mineralizando hasta que le dé completamente la estructura del hueso parietal, del omóplato, del malar, del que ustedes quieran. Así se irá desarrollando sobre todo en esta osificación llamada tipo intramembranosa. Les digo, esta osificación intramembranosa inicia en la octava semana de gestación. Entonces, en la octava semana de gestación inicia el proceso de osificación intramembranosa. ¿Vale? Bien. No sé si hasta aquí vamos bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, ¿cómo va? Bueno, este crecimiento intramembranoso, cuando ya se generó, se distribuyó en todo este espesor, la matriz, o ya tiene este tamaño aproximadamente, ese hueso de crecimiento intramembranoso, todo lo demás para su incremento de tamaño vendrán de la capa que envuelve al hueso, que sería el periósteo, el cual le va a agregar las células osteoprogenitoras para que siga creciendo este hueso a los lados, ¿sí? Sigue creciendo a los lados. Entonces, que estoy pintado de color verde sería el periósteo, y es el que le va a proporcionar las células necesarias para que este hueso siga creciendo. ¿Sale? Bueno. Bien, vamos a hablar ahora de la osificación endocondral. Bueno, el hecho de que de estas células que el periósteo le profiere al hueso, va a generar que el hueso tenga un crecimiento por aposición, ¿sale? Porque le está agregando células a este tejido. Bueno. Bien, ahora sí, vamos a ver el siguiente. Doctor, ¿podría repetir eso último? Le decía yo que, por ejemplo, este hueso que está creciendo y se está desarrollando está rodeado de un periósteo. Entonces, a veces se necesita, cuando ya nace el bebé y va creciendo, el desarrollo es rápido y necesita que se le aporten nuevas células para que los huesos alcancen los tamaños requeridos según la edad que tenga el producto del niño, ¿no? Entonces, las células mesenquimales que están en el periósteo se convierten en osteoprogenitoras y se adhieren a la superficie del hueso. Entonces, esto permite no una osificación, sino un crecimiento del hueso por aposición, ¿sale? Para que nos diferencien. Una cosa es la osificación y otra cosa es el crecimiento. Esto que está haciendo el periósteo alrededor del hueso es permitir que el hueso crezca por un proceso llamado aposición, o sea, coloco, agrego, ¿sale? Muchas gracias. Sí. Vamos a ver otro. Bien, ahora, la osificación endocondral está relacionada con la formación previa de un molde cartilaginoso. Este molde cartilaginoso se genera en el embrión y principalmente está formando el esqueleto axial. Entonces, ustedes, no sé si algunos de los instructores les mostró unos cortes de feto que les proporcioné para que se los mostraran.
Ahí se ve cómo el producto tiene su molde cartilaginoso, lo que es columna vertebral, las extremidades, todas ellas tienen ya su molde cartilaginoso. ¿Sale? Y la osificación endocondral entonces consiste en eso, que se va a formar hueso a partir de un cartílago previo. Este proceso se inicia aproximadamente en la semana 12 la semana 12 semanas de gestación. Inicia este proceso en la semana 12 de gestación. SDG, semanas de gestación, ¿no? Entonces, en ese momento se va a dar. ¿Cómo inicia este proceso? Bueno, lo que sucede es que a partir, voy a dibujar un hueso largo, en este caso vamos a dibujar un huesito largo. Lo pinté de azul con la finalidad de que vayamos pensando que es un molde cartilaginoso. ¿Sale? Y por lo tanto, todo este tiene cartílago. Matriz cartilaginosa y por lo tanto células del cartílago, condrocitos. Bueno, entonces, sucede que aproximadamente en la semana 12, bueno, y este cartílago, recuerden que está recubierto por una membrana. Y esa membrana la vamos a llamar pericondrio. Entonces, tiene su pericondrio. Bueno, entonces en la semana 12 lo que sucede es que una parte del pericondrio cambia y se convierte en periósteo. Esto sucede en la zona media del hueso largo, que sería la diáfisis. Y cuando este pericondrio cambia y se convierte en periósteo, lo que hace es inmediatamente atraer ramas de vasos sanguíneos. Este periósteo agrega células osteoprogenitoras y después osteoblastos. Agrega células, vamos a ver, esta sea la osteoprogenitora, y después agrega células cafecitas. Agrega células osteoblásticas, osteoblastos. Por lo tanto, estos osteoblastos se colocan sobre la superficie del borde cartilaginoso e inmediatamente sintetizan matriz. Sintetizan matriz. Por lo tanto, la porción media termina convirtiéndose en un anillo óseo. Ese es el primer cambio que vamos a hacer. En la diáfisis se forma un anillo óseo. Como llegaron los vasos sanguíneos, estos vasos sanguíneos penetran al cartílago y ustedes saben que si el vaso sanguíneo entra al cartílago, inmediatamente este muere, desaparece. Y así, paulatinamente, se irá sustituyendo la matriz cartilaginosa por la matriz mineralizada. Los condrocitos que se encontraban en esta zona, vamos a ver en color azul, los condrocitos que estaban localizados en estas zonas empiezan primero a hacerse más grandes
y posteriormente su matriz se calcifica, o sea, que se deposita el calcio, no es que se haya mineralizado todavía, se calcifica y mueren. Y cuando mueren los condrocitos, en ese momento aprovecha el osteoblasto, perdón, y genera los depósitos de matriz mineralizada. Y es sustituir todos los, y esta mineralización se sigue toda la diáfisis. ¿Sí? Todo este proceso se va a la diáfisis. A estos, le digo, esta zona que se formó aquí, se mineraliza y se le llama también centro de dosificación, centro de dosificación. Va a ser un centro de dosificación primario. Posteriormente, ya pasadas algunas semanas, después se forma otra rama de vasos sanguíneos, los cuales llegan a la epífisis, invaden el pericondrio e inmediatamente entran sobre la epífisis, formando un segundo centro de osificación. ¿Sí? Forman un segundo centro de osificación, dejando solamente un cartílago entre la epífisis y la diáfisis, y el cartílago que se encuentra en la superficie articular. ¿Sale? Entonces, los cartílagos que quedan entre estos dos centros de dosificación, porque el primero, le digo, se llama un centro de dosificación primario. O también llamado anillo óseo. ¿Sí? Bien. Semanas después, se genera el centro de dosificación secundario. Lo que nos genera que entre estos dos centros de dosificación quede un fragmento de cartílago. Ya este fragmento de cartílago se le va a llamar, se llama disco de crecimiento. O también se le llama disco epifisiario. ¿Verdad? Disco de crecimiento o disco epifisiario. Y entonces, este disco epifisiario es el que se va a encargar que después del nacimiento se dé el crecimiento del hueso de forma longitudinal. Él es el que va a generar nuevos condrocitos, nueva matriz. Eso hace que se expanda el hueso y eso hace que se expanda la longitud de este hueso que está en proceso de osificación. Después, una parte de este disco epifisiario muere y permite la mineralización. Y así va creciendo paulatinamente. Este disco epifisiario tiene varias capas. Tomando en cuenta de la epífisis hacia abajo, la primera capa se llama de reserva o zona de reserva. Posteriormente, tenemos la zona de proliferación, después la zona de hipertrofia, después tenemos la zona calcificada y finalmente la zona de reabsorción. ¿Sí? Bueno. Y estas, pues cada una desarrollará diferentes actividades. Bien.
Bueno, voy a hacer un esquema en la parte, en este cuadrito que me queda para poder describir el disco epifisiario. Bueno, entonces, el disco epifisiario, en la porción más distal, digamos, encontraremos lo que se llama la zona de reserva. La porción más distal sería esta. ¿Sí? Y ahí estarán los condrocitos. Aquí vamos a tener condrocitos que están más como células aplanaditas, no tan redonditas. Entonces, las células más aplanadas son abundantes, ¿sí? Están al azar, no es que estén en una forma ordenada, y hay poca matriz entre ellos. En esa zona de reserva, ahí es el lugar donde encontraremos una gran cantidad de células condrocitos para proveer de las que necesitan para que el hueso pueda crecer posteriormente. Después de esta zona de reserva viene la de proliferación. Aquí los condrocitos se van a colocar como en columnas, ¿sí? Uno tras de otro. Y a su vez estarán sintetizando matriz condroide. Abundante matriz condroide. Empiezan a depositar grandes cantidades de matriz condroide. Esto es lo que en realidad genera que crezca en longitud de lo que va a ser el hueso. Muy bien. Esta porción sería la zona de proliferación. En la hipertrófica, los condrocitos se hacen muy grandotes, ¿sí? Y la matriz empieza a disminuir. La matriz se vuelve un poquito más clara. Y es en menor cantidad. ¿Sí? Los condrocitos se ven grandes porque aquí almacenan o acumulan ellos en su interior una sustancia que se llama glucógeno. Porque como ya están un poquito inactivos, ya no trabajan mucho, entonces guardan su material y están almacenando esto. Aquí esta sería la zona hipertrófica. En la calcificada se deposita. No, me falta como hipertrófica, ¿no? Y en la calcificada se deposita pequeñas cantidades de calcio. Pequeñas cantidades de calcio en la matriz cartilaginosa. Y los condrocitos empiezan a morir. Entonces, lo voy a hacer aquí como estrelladito. ¿Qué les da? Aquí, por ejemplo, los condrocitos, mueren. Lo hago aquí estrelladito porque ya se está muriendo. ¿Cómo va a morir? A través de un proceso de apoptosis. Al haber matriz mineralizada alrededor de él, pues no le permite desarrollarse. No le permite, su matriz se murió, no le puede llegar nutrientes y esto hace que el condrocito muera. Con esto genera un hueco, un hoyo, un orificio. Y entonces es cuando aprovecha en llegar la célula osteoprogenitora y después el osteoblasto. Entonces llegan células osteoprogenitoras y después llega el osteoblasto. Y luego llega el osteoblasto. Ya, estas células inmediatamente lo que hacen es
iniciar el depósito de matriz mineralizada, que sería la zona de reabsorción. O sea, se mueren los condrocitos, entonces llega el osteocito, llega la osteoprogenitora, el osteoblasto, perdón, empieza a formar matriz y ya sustituyó lo que aquí había antes una matriz cartilaginosa, ahora se convierte en una matriz mineralizada y esto permite que el hueso vaya creciendo de forma paulatina en esta zona de reabsorción. Bien. Bueno. Y bueno, y esta es la forma en cómo se da la osificación de tipo endocondral. Ya para que hablemos del crecimiento óseo, les digo, se da por un mecanismo llamado por aposición, en donde el pericondrio, bueno, todo esto que rodeaba al que era periósteo, pues ahora se convierte todo en pericondrio. Y el pericondrio es el que va a proveer de las células para que el hueso crezca también hacia lo ancho. ¿Sí? Es el periósteo. Y eso es un crecimiento por aposición. ¿Sale? Bueno. Bien. No sé, hasta aquí vamos bien. ¿Alguna pregunta? No, disculpen, la última parte dijo que entonces el periósteo se convierte en pericondrio o al revés. Perdón, al revés, el pericondrio se convierte en periósteo porque donde ya formamos hueso, ahí se sustituye, se cambia y se convierte en periósteo. Gracias. Sí. Doctor, perdón, ¿qué es SDG? Semanas de gestación. Semanas de gestación. ¿Sale? Bueno. Gracias. Sí. Bien, vamos a plantear nada más ahora cómo el hueso se da un proceso de remodelado. Este proceso de remodelado del hueso, bueno, es el que le llaman este sistema de formación del sistema de Haber. Rápidamente, no más para que lo conozcan, sistema de Haber. Por ejemplo, la formación del sistema de Haber, lo que se ve es que se van a formar conductos dentro del hueso que van a generar el remodelado. Por ejemplo, miren, si tengo mi hueso, vamos a ver que es un hueso longitudinal, les había yo dicho que el sistema de Haber, el conducto de Haber siempre iba paralelos al eje mayor del hueso. Entonces, lo que sucede es que los osteoclastos hacen un hoyo, un orificio, siguiendo el eje longitudinal. ¿Sí? Y estos osteoclastos se empiezan a comer el hueso y generar un espacio. Aquí están dispuestos en la pared, todos están comiendo todo el huesito. Así están dispuestos en toda la pared. En ambos lados. La zona que está abriendo el orificio es esta parte. Y aquí se dan cuenta, está un poco más ancho. Por eso a esta zona se le llama un cono de corte, se llama cono de corte. Y la parte inferior, que está angosta, se le llama cono de cierre. ¿Por qué? Bueno, aquí es la zona donde mayor reabsorción ósea está realizando, está abriendo el camino para que todo este espacio después se vuelva a llenar de material mineralizado. Entonces, la matriz se irá depositando en líneas circunferenciales, aquí y luego otra aquí, y esto hace que el orificio que había sido primero muy grande, hecho por los osteoclastos, ahora se reduce, se hace mucho más pequeño. Se hace pequeño porque ya se generó una lámina circunferencial, se formó otra lámina circunferencial y estamos formando una osteola.
y el hueco que queda se llena de un vaso sanguíneo, de una vena y también de tejido conjuntivo. Entonces, lo que estamos viendo es eso, que este espacio que están viendo aquí cerrado, lo que sucedió es que también ya se generaron láminas circunferenciales que están envolviendo a este orificio. Por eso es como un cierre, es como esos cierres que están en nuestra ropa. La parte inferior se va cerrando y la parte superior se acuerdan que está abierta. Así se va llevando a cabo este proceso, ¿vale? Y eso es lo que se llama el sistema de Havertz o el remodelado óseo. Este es un remodelado óseo. Se da este remodelado óseo, lo encontramos en el hueso compacto. En el hueso compacto. En el hueso compacto se lleva a cabo este proceso. Para que lo tengan presente. Bien. Bueno, y ya para terminar, por hoy vamos a hablar un poquito de lo que ya en las clases anteriores habíamos ido comentando de una forma aleatoria, que es la mineralización del hueso. Es lo que hemos dicho constantemente. Hemos estado comentando. ¿Cómo se mineraliza el hueso? Recordemos que habíamos dicho que el osteoblasto, perdón, voy a dibujar de color verde oscuro. Este es mi osteoblasto. ¿Y qué hace mi osteoblasto? Libera una gran cantidad de matriz. Y esa matriz la vamos a dibujar de un color verde claro. Libera su matriz. Sí, tiene su matriz alrededor, su matriz externa, la colágena, todas las colágenas y todos los proteoglucanos, los glucosaminoglucanos y las proteínas multiadhesivas, todo está vertido aquí en esta matriz extracelular. Pero es una matriz no mineralizada, es una matriz no mineralizada. Entonces, lo que necesitamos es que esto se forme los cristales de hidroxiapatita. Entonces, a esta matriz tienen que llegar ciertos componentes como son el calcio, lo voy a pintar de azul, lo voy a hacer como estrellitas, como crucecitas. El calcio se deposita en la matriz no mineralizada, pero el calcio solo, son moléculas de calcio solas. ¿Sí? Bien. Y necesita otro mineral que se va a llamar fosfatos. Van a ser de este color café. Aquí están los fosfatos, que son las crucecitas de color café. Pero ambos están separados, no están unidos, están separados. Entonces, para que estos puedan unirse, necesitamos cambiar el pH de esta matriz mineralizada. Entonces, a esta matriz mineralizada, que le agregué, pues, minerales, como son el calcio y el fosfato. ¿Sí? Esas cosas agregué, calcio y fosfato. Y a esa matriz necesito cambiar el pH. ¿Por qué? Tiene que pasar de un pH ácido, tiene que pasar de un pH ácido, perdón, de un pH ácido a un pH alcalino. ¿Cómo lo consigo? A través de depositar una sustancia que se llama fosfatasa alcalina, que la produce el mismo osteoblasto, pero la produce el osteoblasto, la fosfatasa alcalina. Es por eso que el osteocito libera fosfatasa alcalina. Libera fosfatasa alcalina. Y esto hace que se unan los cristales de calcio junto con los cristales de fosfato, haciendo que se cristalice, que se vuelva sólido. Y por eso forma moléculas
La unión de calcio con fósforo hace que se formen cristales y es en ese momento en que se da la mineralización. De esta manera se lleva a cabo la mineralización. Porque la fosfatasa alcalina permite que los cristales de calcio y fosfato se unan, se cristalicen y se conviertan en cristales de hidroxiapatita. De esta manera es como logramos la mineralización de la matriz. Y ya, entonces, ¿cuál es el punto clave? Que la matriz tiene que cambiar de un pH ácido alcalino a través de una enzima llamada fosfatasa alcalina, que modifica el pH hacia alcalinidad. Esto hace que se una el calcio y los fosfatos, formando un cristal llamado de hidroxiapatita. Se solidifica, se sedimenta y generamos la mineralización del hueso. ¿Vale? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, doctor. ¿No? Por el momento no, doctor. Bueno, muy bien. Doc, entonces digamos que es como un tipo, la fosfatasa alcalina es como lo opuesto de la ácida, ¿no? Porque Sí, la es ácida lo tengo opuesto, que era es lo para opuesto. Es lo opuesto, así es. Ajá. Así es opuesto. Sí, y luego lo que cambia es lo que se busca es cambiar el pH. No sé, me imagino, me acuerdo, creo que alguna vez, no sé si les tocó en sus laboratorios de bachillerato o de secundaria, no sé si hicieron algo que se llamaba titulación, que les daban una solución que tenía un color, por ejemplo, rosa o azul, y le empezaban a agregar un ácido. Y como le iban agregando ácido a esa solución coloreada, iba cambiando. A veces del color rojo cambiaba a un color transparente, perdón. Y después hacían el proceso a la inversa. Le agregaban un álcali y entonces volvía el color a la reacción. Algo similar, pues, digamos, como una analogía, podríamos pensar con la mineralización de la matriz ósea. Y así también pasa, o sea, esas titulaciones que se llaman, es eso, es buscar un pH adecuado en la solución para obtener ya sea un color o volverlo transparente para neutralizar alguna reacción. Para todo eso es necesario los pHs. ¿Sale? Bien. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí por hoy y el martes terminamos el poquito que nos falta de hueso, que es hablar de la paratormona y de la calcitonina, cómo interactúan con el organismo y el hueso, y la reparación del hueso. Sí levantó la mano una compañera, adelante. Disculpe, doctor, ¿cuándo había dicho que iba a ser el examen departamental? El examen departamental va a ser el día 18 de febrero. Creo que es de este sábado hasta en 15 días más o menos. Ok, gracias. Hasta el capítulo 10, ¿verdad? El capítulo 10 va a ser, así es. Ok, gracias. Bien, bien. ¿Alguna otra preguntita? Dijo que íbamos a ver de paratormona y cuál otra, disculpe. Calcitonina. La calcitonina, que son hormonas la paratormona que se sintetiza en la paratiroides y la calcitonina que se sintetiza en el tiroides. Y veremos cómo estas dos hormonas intervienen en los niveles de calcio en sangre para que a partir de esos niveles de calcio podamos ingresar calcio al hueso o extraerlo hacia la sangre, dependiendo de las necesidades de nuestro organismo. Y para eso, ¿qué órganos intervienen? ¿Cómo interviene el riñón? ¿Cómo interviene el tubo digestivo para estos procesos? ¿Vale? Gracias, doctor. Sí, adelante. ¿Alguien más? ¿Nada? Bueno, pero... Doctor, ¿esas sí, hormonas las podemos encontrar en el libro o dónde las sí, sacamos? adelantito. Además, ahí viene un pequeño resumen. Si quiere leer otro poquito, pues cualquier libro de endocrinología les puede orientar. ¿Vale? Ah, ok, gracias, doctor. Sí. Ah, ¿verdad, profe, que el esqueleto fetal se forma por cartílago hialino, verdad? Sí, el esqueleto axial se forma por cartílago hialino, así es. Ah, ok, gracias. Ujú. Bueno, pues voy a tratar, muchachos. Hasta luego. Igualmente, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Ustedes.